Si tienen un grupito de WhatsApp de los ingresantes, de los de primero, por favor hagan circular la información del foro. Podemos inferir muchas veces, y lamentablemente es así, que no están viendo, no están visualizando las grabaciones, y bueno, son muy ricas, tanto, digamos, de la cuestión disciplinar y de las cuestiones administrativas. Entonces, por favor, colóquenlo también a través del WhatsApp del primer año de la convocatoria, el foro del martes 26 a las 8:30 de la mañana. Bien, buenísimo. Bueno, siendo las 11:45, vamos a comenzar la clase del día de hoy, que como siempre decimos, son clases que tienen que ver con una... Esta clase se va a ajustar mucho a todo lo que es el contenido desarrollado en el módulo que hemos colgado ayer, y es una... A ver, la primera aclaración que corresponde hacer, cosa que ustedes no encuentren algo así como los saberes aparentemente entreverados, para utilizar un lenguaje común. Y antes que nada voy a silenciar este juguete rabioso, como decía Roberto Arlt, que es el teléfono, cosa que no interfiera en el sonido. Ahora ya estamos. Bien. Se decía de que la clase de hoy es una clase que tiene una complejidad que está relacionada a mirarla primero desde el lugar más pragmático en cuanto al contenido del módulo que hemos presentado. ¿Por qué digo esto? Porque el módulo que hemos presentado es una transición. Es una transición donde el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, se entrecruza, se interrelaciona, se mutuamente implican con el siglo XIX, que es el siglo del romanticismo, del liberalismo, de la formación de los llamados Estados-naciones, sobre todo en el caso del escenario europeo, que es nuestro centro de estudio, pero más allá de eso, las implicancias que tienen la formación de los Estados-naciones en América del Norte, y concretamente en América del Sur, en Argentina y en México. Porque no podríamos no hablar de eso y no hacer la necesaria analogía. Por lo mismo, van a encontrar algo así como saberes de la unidad 4 y saberes de la unidad 5. Esa advertencia es importante y por eso son fundamentales las clases. Primero, porque el módulo claramente plantea que no está terminado el estadio 4, ilustración, capitalismo e instrucción pública. Y segundo, Dios mío, el teléfono, el otro teléfono, ese no suena nunca, pero ahora suena. Lo vamos a llevar a lejos para que no me... Bien. Decía, no está concluido el estadio 4 porque ahora vamos a ver temas en la clase relacionados a él, pero vuelvo a repetir, en una proyección hacia el siglo XIX, porque los siglos no se cortan con tijera, no son rayas que se trazan y separan de manera radical un tiempo histórico de otro, sino que los procesos históricos tienen continuidades más allá de la cronología o más allá de la diacronía. Razón por la cual ustedes van a encontrar en el módulo un abordaje relacionado al romanticismo, pero resulta que todavía nosotros no hemos explicado, no hemos desarrollado algunos de los precedentes fundamentales en materia de teoría pedagógica, de
pensamiento pedagógico y de acción educativa relacionado a esto, que están pendientes del siglo XVIII y del siglo de las luces. Por eso la clase de hoy va a versar sobre, primero, las expresiones que son los antecedentes fundantes del romanticismo educativo del siglo XIX, pero que ya se manifiestan en el siglo XVIII, en personas, en formas de pensamiento, en maneras de ver el mundo, y que en nuestro caso la sintetiza un personaje histórico, un pensador fértil, que además su proyección al presente sigue intacta, que es Juan Jacobo Rousseau. Y luego vamos a ver la presencia también de otro puente, por así decirlo, parafraseándolo a Cerati, ¿no es cierto? Otro puente conceptual entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que es, ¿no es cierto?, Pestalozzi, que es la expresión de la llamada pedagogía idealista, o una de las expresiones más significativas. Y en ese marco vamos a ver la manifestación en un sentido más macro, más amplia, una manifestación que atraviesa distintos campos del saber y del hacer humano, ¿no? Y que es el movimiento romántico, porque es un movimiento político, es un movimiento literario, es un movimiento musical, es un movimiento estético, pero también es un movimiento pedagógico. Y ese movimiento, que es el romanticismo, es la superación histórica, cuando no su negación, porque es una especie de crítica a todo lo que es el clasicismo propio de la Ilustración, a todo lo que es el racionalismo, ese duro racionalismo, ¿no es cierto?, ese racionalismo deísta, ese racionalismo vinculado a todos los principios que nosotros hemos enunciado de la enciclopedia, a todo el pensamiento político propio de una ilustración decimonónica, cuyo fundamento está en el discurso francés, que es el que tomamos, porque tiene una raíz cultural y pedagógica muy grande, pero que también está enraizado, ya que estamos hablando de raíces, ¿no es cierto?, en todo lo que fue la revolución industrial inglesa, dado por el marco productivo. Entonces, nosotros vamos a recuperar ahora, en la primera parte de la clase, el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau y Pestalozzi como expresiones, ya no de un racionalismo objetivo, del racionalismo propio de lo que se llamaría el modelo pedagógico de la instrucción pública para ciudadanos libres e iguales, emergente a través del pensamiento de Condorcet y de la enciclopedia, y sobre todo de la pedagogía política del siglo XVIII, sino que ahora vamos a ver, como quien uno diría, la contracara, el contradiscurso, ¿no?, lo que dialécticamente implica su negación. Esto que tanto lo decimos nosotros desde el mundo, desde el hacer o de los estudios sociales, que toda afirmación, toda tesis guarda dentro de sí, siguiendo, ¿no es cierto?, también el pensamiento de otro clásico del siglo XVIII y de la Ilustración, guarda dentro de sí su propia antítesis. Y como producto de ambas confrontaciones, ¿no es cierto?, surge su superación cualitativa, su superación histórica, su superación cognitiva o epistemológica, que es la síntesis. Entonces, si uno estudia el siglo XVIII y toma los discursos educativos fundantes de la instrucción pública, vamos a ver una dura pedagogía social, como lo hemos visto, que es la pedagogía de la Ilustración, que es masiva, que es cuantitativa, que apunta al disciplinamiento de las masas. ¿Por qué? Porque con la revolución industrial ha emergido la cuestión social, ha emergido un nuevo sujeto histórico, que es el proletariado industrial, se incorpora al trabajo en ese mundo industrial, ¿no es cierto?, mecanizado, en ese mundo que sustituye la producción artesanal e inicia la producción en serie, se incorpora también las mujeres y los niños. Entonces la cuestión social ya no solo es la presencia de aquellos rudos campesinos, de esos analfabetos, ¿no es cierto?, antiguos siervos de la gleba,
de esos pobladores rurales que coactivamente marchaban a la ciudad para proletarizarse y transformarse en obreros industriales, sino que junto a ellos va su prole, su grupo familiar, a hacinarse en las grandes ciudades. Bueno, a esa pedagogía social, disciplinante, moralizante y transformadora de esa masa, ¿no es cierto?, que era una masa totalmente heterogénea, en una masa homogénea de trabajadores industriales, con el mameluco cubierto de grasa, ¿no es cierto?, en mineros que extraen la hulla o el carbón mineral, ¿no es cierto?, que es uno de los fundamentos de energéticos de la revolución industrial. Uno va a ver todo ese proceso de proletarización está acompañado de un modelo educativo que se identifica profundamente con la pedagogía social de la Ilustración, que es el modelo educativo de la instrucción pública, es el modelo educativo que desarrolla Condorcet, es el modelo educativo que se implanta como producto del capitalismo industrial en esas sociedades que llevan adelante las revoluciones burguesas, ¿no es cierto?, clásicas, que nosotros estudiamos del siglo XVIII y que tienen, como hemos visto también, sus manifestaciones y sus especificidades propias, porque así como en Francia se va a perfilar claramente el modelo de la instrucción pública, también hemos visto cómo en Inglaterra se perfilan otros modelos que no son precisamente los que abrevan en el concepto de instrucción pública, sino que abrevan en el concepto de educación de las masas, proletarización de las masas, incorporación de las masas al trabajo, donde la escuela, desde la concepción, ¿no es cierto?, del método lancasteriano, la escuela no es nada más que el antecedente en la fábrica, y lo que hay que formar son masas dóciles de trabajadores que respondan al estímulo que significa el desarrollo productivo en serie o el desarrollo productivo capitalista industrial. Bueno, frente a todo ese proceso discursivo que se conoce como la pedagogía política d'Alemberiana, de D'Alembert, que es el que le da ese perfil que nosotros, porque ya no podemos estudiar tanto, lamentablemente no estudiamos este ilustrado, pero que en su momento es necesario, porque él le va a llamar la pedagogía política del siglo XVIII. Frente a todo eso, hay quienes se preocupan por, como quien dice, dar otra mirada, por aportar otra visión, que ya no se detenga tanto en la masificación, en la cuantificación, en la incorporación masiva, ¿no?, de proletarios disciplinados, mínimamente alfabetizados, con saberes básicos, como la lectoescritura y las 4 operaciones básicas, que son los saberes propios de los orígenes de la escuela pública, o de lo que se llamó, ¿no es cierto?, la alfabetización básica, sino que comienzan a mirar una dimensión cualitativa del ser humano, una dimensión personalizada. No quiere decir individualista, porque nos meteríamos con un concepto del siglo XX y caeríamos en una ucronía histórica, ¿no es cierto?, que es analizar ese tiempo histórico con categorías de análisis que no son de ese tiempo histórico. Entonces, la idea es cómo también en ese tiempo aparecen los contradiscursos o los discursos alternativos, o la llamada de una filosofía heraclitiana, la negación de esa afirmación. O a partir de Hegel, lo que se llamaría la antítesis de este discurso dominante, ¿no? Y en ese marco vamos a encontrar, como les decía, 2 expresiones y un movimiento que son significativamente necesarios de conocer para comprender la presencia de otras, ¿no es cierto?, ofertas, visiones, de otras manifestaciones educativas, que son y apuntan, ¿no?, ya no a la enciclopedia, ya no a la alfabetización solamente, ya no a la masificación, a la alfabetización masiva, a la incorporación, ¿no es cierto?, de los ciudadanos a la instrucción pública, sino que apuntan a los estudios de la persona, de la subjetividad, del individuo, del niño, a esa dimensión que de alguna manera ha dejado esbozada, mas no desarrollada, porque tampoco eran tiempos históricos para que no se produzca,
un señor que se llamó Locke cuando habló, ¿no es cierto?, en su ensayo acerca del entendimiento humano, y que ese entendimiento humano no solo es racional, no solo es cognitivo, sino que está fundado también en un conjunto de percepciones subjetivas que hacen a vivencias, que hacen a la personalidad, que hacen a los sentimientos, que hacen, ¿no es cierto?, a otra manera de comunicarse y tomar contacto con el mundo. A una cosa que los psicólogos del siglo XX le van a llamar la percepción, otros psicólogos del siglo XX le van a llamar el inconsciente, otros psicólogos del siglo XX le van a llamar la personalidad, y que hace alusión, vuelvo a repetir, a las cuestiones subjetivas de esos sujetos que son los sujetos o futuros sujetos de la educación. Y en ese marco está la presencia de Jean-Jacques Rousseau y su pedagogía vitalista, su visión educativa que aparece como contrasentido aparente de lo que serían en ese momento los desarrollos clásicos, los desarrollos, ¿no es cierto?, dominantes del proceso de avance hacia una integración masiva de los sujetos sociales a los sistemas educativos públicos o a la educación pública, o para ser más preciso y tomando las palabras de Condorcet, a la instrucción pública. Así que desde ese lugar, como les decía, la primera expresión de esa noción de subjetividad, de personalidad, de vínculo pedagógico, ya no solo mediado por el conocimiento racional y objetivo, sino de vínculo pedagógico relacionado con los componentes de la personalidad del sujeto y de esa personalidad del sujeto a sus épocas o edades o periodos de la existencia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la mayoría de edad. Y desde ese lugar me parecía a mí que nosotros no lo podíamos obviar de ninguna manera al pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, ¿no es cierto?, el cual, además de ser un clásico de la Ilustración, fue un sujeto de una producción sumamente interesante, de una vida también interesante, y, ¿no es cierto?, dejó una herencia cultural que, como les digo, sigue teniendo una vigencia muy importante aún 300 años después, ¿no?, 300 años, 50 años después de su paso por este mundo. Él comienza hablando de que las personas tenían que dejar de ser siervos para ser ciudadanos libres. Y eso solamente se podía lograr si es que en la democracia aparecía el concepto de soberanía o gobierno de las mayorías. Decía que el camino idóneo de la educación era formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes. Y que había que replantearse en fondo la concepción de infancia. Definiéndolo al niño, lo cito a Rousseau, como un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño. Y fíjense cómo aparece acá esta noción que yo les decía, en donde prácticamente encontramos los orígenes de la psicología evolutiva. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño. Y comienza a hablar ya no de ese sujeto invisible y masivo que cuando tenga 6 años se sentará en la escuela, sino empieza a hablar de la personalidad infantil, de la subjetividad infantil. Desconocer las diferencias fundamentales entre el niño y el adulto conlleva, dice, que los educadores cometan errores terribles. Atribuirle al niño conocimientos que no posee, exigirle razonamientos que no puede desarrollar, o, dice, ponerlo en igualdad de discusión o debate o diálogo con el adulto, son errores frecuentes entre las personas. Fíjense lo que está diciendo Rousseau en su libro, ¿no? El Emilio, en la introducción de su libro El Emilio, escrito en 1761.
Estamos hablando de la agudeza del pensamiento. Inducir al niño a que aprenda a partir de nociones que le son indiferentes o inteligibles, a lo único que lleva, dice, es al fracaso de la educación. Porque genera cosas para lo que no es. Genera, dice, cosas, habla de cosas puntualmente, para la que no está capacitado a comprender e incluso razonar. Y aquí avanza a esto que nosotros vamos a llamar el nacimiento de las pedagogías vitalistas o el origen del aprender por la experiencia, por los sentidos, a través de las sensaciones. Se va a llamar en el siglo XVIII, ¿cierto?, todo lo que conocemos como empirismo, y que es uno de los pilares fundacionales de la filosofía de la modernidad y de la ilustración, y que eso va a mutar, ¿no es cierto?, en el siglo XIX con el romanticismo, con todo aquello que se conoce como sensualismo. Entonces dice, la observación y la experimentación serán los caminos por los cuales el niño inicia la aprehensión del mundo. Y a esto se suma el juego, otro elemento fundamental donde Rousseau se anticipa 100 años a los descubrimientos que se van a hacer en 1850. El autor de los kindergarten, el autor de los dones, ¿no es cierto?, el autor de todo aquello que va a ser la psicología de la primera infancia, la psicología de la segunda infancia, ¿no es cierto?, y que tiene todo un puntal de desarrollo en la Alemania de 1850, que es la Alemania romántica. Ya vamos a ver eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Susi, el autor de los dones? O Smith, no me acuerdo. Tengo un trozo de tutuca en la cabeza que se me atravesó. Froebel. Froebel. Entonces se está anticipando 100 años a Froebel, que descubre la virtud del juego como elemento estructurador de la conducta y de la personalidad del niño, ¿no es cierto?, en la segunda infancia. En la época de la infancia que se inicia con el kindergarten, acuérdense, el kindergarten eran lo que hoy llamamos los jardines de infantes, lo que hoy se denomina como la educación preescolar, la educación inicial, y que en ese momento era, ¿no es cierto?, el antecedente de la educación primaria propiamente dicha. Los alemanes le van a llamar Kindergarten, que es jardín de los niños. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, la vulgarización que nosotros hacemos cuando hablamos de jardines de infantes, que es un término que ya está de modé. Sin embargo, sigue impregnado en el sentido común del vulgo de la gente. ¿Qué lo va a llevar el chico al jardín? ¿Cómo lo va a retirar el chico del jardín? Vamos a ver si el chico está en el Parque 9 de Julio o si está trabajando el jardinero, pero no es el jardín de infantes. Hay que terminar, dice, con las prácticas tradicionales de la crianza carentes de afectividad. Fíjense cómo Rousseau va poniendo énfasis en lo particular, va poniendo énfasis en esto que hablamos al principio, en la era donde se impone la noción de objetividad en la epistemología, en el conocimiento, en la razón práctica kantiana, donde toda la ciencia está atravesada por, ¿no es cierto?, los métodos deductivos, las teorías duras, ¿no es cierto?, donde todo hay que comprobar, hay que verificar, y esa verificación la tenés que hacer a través, ¿no?, de procesos claros y distintos de confirmación de hipótesis. Él está hablando de la importancia que tiene la afectividad. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Rousseau va a ser un abanderado del laicismo educativo. Se va a oponer definitivamente a la educación dominada por la Iglesia
En tanto, dice, lo único que impone son normas y preceptos, castigos y amenazas. Atraviesa al chico por castigos corporales, lo cual es cierto. La palmeta, ¿no? Todo lo que era la autoflagelación de la pedagogía jesuítica, toda la idea del aprendizaje asociado al castigo, a la letra con sangre entra, Rousseau toma una distancia muy grande. Su discurso es un discurso profundo, pedagógico, profundamente antijesuítico. Él está viviendo en el siglo donde él habita, la fuerte presencia de los jesuitas en Francia, que es uno de los lugares donde la congregación esta es muy fuerte, sobre todo en los estudios superiores. Ustedes no hay que olvidarse que tanto, ¿no es cierto?, el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, como el fundador de lo más duro del calvinismo, ¿no?, que es Calvino, estudiaron en la Universidad de París, en la Sorbona, que está atravesada por una formación, ¿no?, confesional muy fuerte, muy dura. Entonces, su alegato pedagógico también es una expresión de un laicismo pedagógico, pero que apunta a la preservación y al respeto de la individualidad del niño, el no someterlo a castigos corporales, a no imponerle normas y preceptos duros, a no imponerle la autoflagelación. Sí, la educación tiene que ser un acto que genere un proceso de placer y no tiene que estar asociado al displacer, al tormento, a la amenaza, ¿no es cierto? Y a todo lo que implica el castigo de la persona. Concluyendo, dice, el niño tiene que formarse como un ser libre y con autonomía moral. Ya sabemos que eso es un término que genera una profunda discusión, porque ¿qué es la autonomía moral? ¿No? La moralidad no surge de la nada. Obviamente que esa autonomía moral está sujeta a las conductas socialmente necesarias de la vida de relación, a los sentidos comunes, a un universo simbólico, a una ética, ¿no?, y a una moral y urbanidad propio. Lo dice él después en su libro El contrato social, que lo expresa, ¿no es cierto?, el liberalismo burgués, que lo expresa la concepción liberal de la sociedad y la cultura, ¿no? Entonces, él está planteando en realidad los canos de una ética burguesa, pero progresista, una ética burguesa que tiene un contenido, yo no diría jacobino, porque él no va a pertenecer a ese campo, pero sí, ¿no es cierto?, heterodoxo, más bien deísta. Es decir, tomando distancia de todos aquellos aspectos éticos y morales que son los que en ese momento pautan la vida general de los seres humanos y que, como todos sabemos, en este tiempo histórico previo a las revoluciones burguesas, son las éticas morales impuestas por el discurso reformista y el discurso contrarreformista. Y Francia va a ser un escenario de esas confrontaciones, de esa disputa. Él incluso va a ser católico cuando le convenga, como era cuando vivía en Francia, va a ser protestante cuando vivía en Suiza y va a ser, ¿no es cierto?, simpatizante del anglicanismo los breves tiempos que vivió en Inglaterra, ¿no es cierto?, y porque su vida de transhumante lo llevaba de un lugar a otro y nunca se asentó, vivió mucho tiempo en Francia, pero en los tiempos de su juventud, el oso, como le decían, porque era un tipo grandote, ¿no es cierto?, que era un gran seductor además, va a vivir de un lugar a otro, va a ser un personaje, ¿no es cierto?, un vagabundo. Él incluso tiene un libro muy lindo que se llama Meditaciones Solitarias, donde cuenta, ¿no es cierto?, por todos los lugares que anda por Suiza, por el reino de las dos Sicilias, por el norte de Italia, anda por Inglaterra, vive muchos años en Francia, etcétera, etcétera, etcétera.
Y esa concepción pedagógica donde la razón del niño, dice, era el final y no el principio, y que el principio está, dice, en su propia naturaleza y en sus propias necesidades. Tiene que ver, dice, con ese proceso continuo que se inicia con el nacimiento y con todas esas facultades que comienza a desarrollar en su infancia, dada, dice, por la sensación, fíjense, primero la sensación, la memoria y la comprensión. Pone tres categorías, de las cuales dos son profundamente subjetivas, la sensación y la comprensión. Y la memoria, como acto reflejo, como acto más bien cuantitativo o asociativo de la condición humana, sería la que se acerca más a una idea de formación o de educación tradicional, ¿no? Sensación, memoria y comprensión. En esta concepción de infancia rusoniana, el trato pedagógico del niño, dice, tiene que estar atravesado, y acá vamos a hablar de tres principios fundamentales. Por la educación negativa, cosa que va a generar un escándalo, nadie va a entender qué es esto de la educación negativa en Rousseau, dice que es el proceso, la autoeducación negativa, dice, es aquel proceso que le permite al niño la capacidad de autorregular su conducta. ¿Qué está diciendo? No se la tiene que regular el profesor, no se la tiene que regular la escuela. El niño tiene que ser su propio vector de autorregulación de su conducta. Por supuesto, acá se enfrenta claramente al concepto lockeano, ¿no es cierto?, de la tabula rasa, donde todo al chico se le implanta desde afuera. Todo se le imprime en esa mente en blanco o en esa página en blanco desde afuera. Es el concepto educativo clásico y tradicional donde el maestro es el que riega, el maestro es el que alimenta desde afuera, el maestro es el que impone, implanta, introduce, ¿no?, nutre los saberes. Él está planteando el otro concepto, el que desde adentro hacia afuera el niño modela su personalidad en función de su comprensión, de su sensación y de su memoria. El niño ese debe descubrir por sí mismo las presiones del ambiente. Y el rol del educador sería exclusivamente propiciar ambientes naturales en donde el niño pueda darse este aprendizaje. Nada de preceptos, nada de orientaciones, nada de reglas, simplemente dejarlo libre, dar cauce a su actividad libre a través de las limitaciones de la necesidad. Por supuesto, esto va a hacer temblar todo. Esto hace temblar todo, pone en crisis Rousseau su arte, su capacidad de trascender las épocas, es que en un discurso que están haciendo, que es el discurso de la instrucción pública, porque él es contemporáneo con Condorcet, ¿no? Él muere en 1788, un año antes de la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa, perdón, miren ese lapso, de la Revolución Francesa, y Condorcet muere en 1792. 4 años tienen de diferencia. Viven intensamente todo el siglo XIX, que es el siglo de la Ilustración. Entonces, mientras Condorcet construye el edificio discursivo de la noción de instrucción pública para ciudadanos libres e iguales, tomando como fundamento pedagógico la pedagogía de la Ilustración, disciplinadora, ¿no es cierto?, tanto en el plano cognitivo como actitudinal de la pedagogía del disciplinamiento social de la Ilustración, lo que hace Rousseau es tomar esa concepción y edificar el contradiscurso. Decir, no, ¿por qué el chico tiene que sufrir, dice, las consecuencias de las acciones que le imponen los mayores? Con la educación negativa, el niño debe descubrir por sí mismo las presiones del ambiente. Y vuelvo a repetir, nada de precepto, y ya estoy citando el Emilio, nada de orientaciones, nada de reglas, simplemente dejarlo libre
dar cauce a su actividad libre a través de las limitaciones de la necesidad. El maestro no debe enseñar la virtud ni la verdad, buscará la formación del espíritu. Debe actuar al contrario de lo que dictan las costumbres instituidas, de lo que se hace, de lo que se piensa y se dice. Entonces la educación resulta negativa en la medida que es heterodoxa y conlleva una filosofía de la transgresión a la escala de valores instituidos. ¿Cómo diríamos nosotros hoy eso? Traslademos, hagamos un ejercicio intelectual de esto y lo traslademos al presente. ¿Qué diríamos? Es propio de las pedagogías críticas lo que está planteando Rousseau. Es propio del nacimiento de las pedagogías críticas. Claro que las pedagogías críticas no niegan la escuela como él, ¿no es cierto? Y ponen el énfasis, ya vamos a ver por qué las niega, ya vamos a ver qué pasa con la escuela, cómo construye o propone otro tipo de escuela, ¿no? Y propone esto, la autonomía, la construcción. Claro, hoy día uno que ya lo ha estudiado a Piaget, uno que ya conoce la psicología evolutiva, uno que ya vive en el siglo XX y ha escuchado a los antropólogos, a los sociólogos, ha estudiado el estructuralismo, la relación, ¿no es cierto? Y ha estudiado la sociología clásica y la sociología crítica, uno se pregunta si el niño en este tiempo está en condiciones de hacer esto. Y si ese discurso no es un discurso romántico. Y aquí está el gran contacto, la gran relación entre romanticismo pedagógico, entre lo que va a ser el movimiento de la escuela nueva, entre lo que van a ser las concepciones críticas, ¿no es cierto?, de la educación, o las llamadas concepciones no reproductivistas del proceso educativo, ¿no? Y que están presentes en el pensamiento de Rousseau. Obviamente que nosotros, más allá de que esto, ¿no es cierto?, pueda, entre comillas, aplicarse o ser viable en este tiempo, no nos interesa tanto, nos interesa el pensamiento fértil de un sujeto que se anticipa en el tiempo, de un sujeto que es capaz de imaginar un aspecto del deber ser educativo, que es preservar intacta la infancia, las sensaciones y percepciones del niño, en vez de meterle de afuera, presionarlo, ¿no es cierto?, o transformarlo en un sujeto obediente, o peor, en un sujeto sometido a estímulos, ¿no? Y nada más como lo propone el conductismo, y lo que él está haciendo en realidad es, ¿no es cierto?, una declaración, está expresando lo que diríamos, ¿no es cierto?, un discurso en el cual, desde un lugar quizás imperfecto, primario, todavía muy temprano en la historia, pero eso tiene un gran valor, dice: preservemos la identidad, la integridad, ¿no?, la personalidad del niño. Y lo dice en un momento, vuelvo a repetir, donde las tendencias fundamentales marchan a la masificación dada por la industrialización, el capitalismo, el desarrollo de las fuerzas productivas, a la masificación, el anonimato, el perderse en la inmensidad de la cuestión social, donde son sombras anónimas, sombras imperceptibles, sombras, ¿no es cierto?, prehumanas, como decía, ¿no es cierto?, claramente Engels en su historia del movimiento obrero en Inglaterra, donde hombres, mujeres y niños pasan una vida anónima, una vida indiferenciada, una vida silenciosa, una vida, ¿no es cierto?, que no tiene ningún rasgo que rescate las particularidades, en este caso, de los niños. Así que desde ese lugar es interesante el concepto de educación negativa. Es decir, haciendo una síntesis, la educación negativa es simplemente no hacer lo que está mandado a hacer con los niños desde las concepciones clásicas y reproductivistas de la educación. Y así lo dice uno de sus biógrafos, ¿no?, de Rousseau, que es siempre me olvido del inglés que tiene una biografía hermosa,
ya lo voy a. Paul, no, McCartney no es seguro, pero ya me voy a acordar. Dice este autor, siendo parte de una ética de ruptura, el papel del maestro debe ser, para Rousseau, un papel antidogmático, pues no impone saber ni conocimiento a priori. Al contrario, su ética exigirá la aplicación de un redescubrimiento del mundo a través de la acción, a través de la experiencia, a través de lo vital. Y por eso también con Rousseau estamos en presencia, a partir del concepto de educación negativa, que se llama negativa en tanto y en cuanto se contrapone a lo estatuido por la educación tradicional, por lo que va a ser la educación tradicional a través del paradigma de la instrucción pública, de lo que es todo el proceso de disciplinamiento, como decía recién, tanto cognitivo como actitudinal del sujeto a través de una educación de 6 años que lo pauta, que le impone normas, le impone reglas, que no le pregunta, ¿no? Pero por supuesto tiene una virtud, incorpora mucho al mundo de la alfabetización, al mundo del conocimiento y al mundo de los saberes formales. Pero el mismo Rousseau se encarga de decir, todo esto tiene su costo. Y él, como les digo, no es que niega la escuela, sino ya vamos a ver. Pero ¿por qué también el Rousseau está presente este discurso desde la infancia? Porque así como el discurso de Rousseau fue un discurso antijesuítico, también es un discurso que se pronuncia contra la creciente desigualdad, contra la creciente miseria, contra la creciente automatización y marginalidad de los seres humanos que va produciendo el desarrollo capitalista, el capitalismo. Su discurso encierra una crítica feroz a la uniformización anónima de los seres humanos, que ya no son otra cosa que gente que trabaja. Una mayoría silenciosa, una mayoría anónima, una mayoría indiferenciada que lo único que es carne de la fábrica. Entonces él dice, es importante la formación de una persona soberana, de una persona donde la libertad del alumno está dada por el desarrollo de la voluntad del sujeto. Ustedes fíjense, son todas categorías que aluden a la persona. Voluntad, desarrollo, afianzamiento. El único hábito que se debe dejar que tome el niño es el de no contraer ninguno. Genial. Genial. Entonces, por supuesto, está todo metaforizado. Nosotros tampoco seríamos muy brutos si tomamos esto al pie de la letra. Lo veamos en el marco, ¿no? Y esto que dice él acá tiene una relación muy fuerte con una de sus grandes obras, ¿no? Que se llama, porque tiene una producción intelectual muy importante, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Que ya lo leo para no poder. El discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. Esta igualdad, dice, es una igualdad peligrosa, porque se cree que existe la igualdad cuando en realidad en esta sociedad lo que se va generando es un profundo proceso de desigualdad. O sea que también desde el plano educativo Rousseau embiste contra uno de los presupuestos teóricos y políticos más importantes del discurso de la Ilustración, que es la noción de igualdad, que es la consigna que está impresa en una, ¿no?, de los pilares de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, seguridad. Los 4 pilares de la Revolución Francesa. Y dice Rousseau, tengamos cuidado con el tema de la igualdad, porque esa desigualdad se manifiesta, dice él, cuando hay algunos hombres que tienen más que otros. Y no solo riqueza material, poder, influencia. Cuando hay uno, dice, que sustituye el nosotros por lo mío, el de todo por lo mío. Entonces, es muy interesante
su parlamento, su discurso pedagógico, porque así como embiste contra la tradición jesuítica, la tradición, ¿no es cierto?, confesional dura de lo que es el movimiento contrarreformista, al mismo tiempo también él se da cuenta que el discurso de la igualdad tiene sus particularidades, ¿no? Como decía Orwell, los hombres somos todos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Entonces, este es un tema muy importante, la educación negativa. Y la educación natural es otro pilar de él, ¿no? Donde él plantea, tomando la educación negativa como presupuesto, plantea otra cosa, dice. La intervención pedagógica tiene que ser esencialmente psicoafectiva, una lúcida relación respecto a las necesidades objetivas del alumno. Y habrá que reconocer, dice, que la regla más grande, más importante y más útil de la educación no es ganar tiempo, sino perderlo. Y ahí se está poniendo contra una de las máximas del liberalismo burgués capitalista que dice el tiempo es oro, hay que ganar tiempo. Él habla de un tiempo meditado, de un tiempo vital, no del tiempo que lo consume al trabajador en la producción, porque todos sabemos que en la lógica del capitalismo hay que producir más en menos tiempo, y que al tiempo no hay que perderlo y sino ganarlo, que el tiempo es oro. Todo lo que nos ha inculcado el sentido común de este modo de producción que se ha implantado en Occidente, precisamente a partir de la Revolución Industrial Inglesa, que es una de las revoluciones, ¿no?, que aparecen en este siglo y que es el teatro, uno de los grandes teatros, uno de los grandes componentes contextuales del discurso Rousseau. Muy interesante. En vez de ganarlo al tiempo hay que perderlo. Genial, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es que hay que entenderlo también desde el lugar de la metáfora. No hay que entenderlo desde el lugar de, ¿no es cierto?, la enunciación afianzada a la palabra o a lo literario estrictamente, sino que hay que entenderlo desde el lugar de la metáfora. La educación natural como la educación negativa, que son elementos asociados, dice, tiene como lema, volvamos a la naturaleza. Es la lucha contra el artificialismo en la vida y en la educación. Es la lucha contra el artificialismo de los nobles, contra las formalidades de los nobles, contra las formalidades de la iglesia, contra el boato, contra el lujo, contra todo aquello que practican las clases esenciales. En la base de la naturaleza humana, dice, más allá de todo eso formalismo, están sentimientos como el amor propio y la compasión, el amor propio hacia uno mismo y la compasión con los demás. El hombre natural, por lo tanto, dice Rousseau, se divide en tres aspectos: el amor propio y el amor al prójimo, la conciencia responsable de dirigir los impulsos y sentimientos del amor propio, que es un egoísmo sano, y del amor al prójimo, el altruismo. Y no se puede negar que ambos son condiciones innatas del ser humano que la educación debe desarrollar. Toma mate y apurate, diría uno en el siglo XVIII. Y ahí vemos la riqueza de la exploración de un mundo que, siguiendo el hilo que deja abierto Locke, él también, ¿no es cierto?, comienza a explorar, que es el hilo de la subjetividad, de aquello que está más allá de lo evidente, de lo comprobable. No deja de ser observable, pero más es percibible. La razón ilumina los impulsos naturales y eso hace posible, gracias a esa relación, que el hombre
respete su libertad. Y esa libertad no es nada más que la consecuencia de la naturaleza propia del hombre. Tiene un alto designio, proveer a la libertad y a la felicidad del hombre natural. El hombre feliz no es solamente aquel que satisface sus deseos y apetitos momentáneos, sino es aquel que se permite la satisfacción de elevados goces y la espontánea realización de la virtud. En suma, la esencia ideal de la educación conforme a la naturaleza en el desarrollo armonioso del amor a sí mismo y del amor al prójimo se traduce en una vida y en una concepción de libertad iluminada por la razón que al propio tiempo provee al hombre una verdadera felicidad. La razón no es la herramienta fundamental, no es la esencia, como es la esencia del discurso ilustrado, más allá de que él es un ilustrado, sino la razón es una muleta más que lo ayuda a caminar. No es un fin en sí mismo al que hay que llegar, sino un medio instrumental que le permite al sujeto lograr el concepto de felicidad cuando está atravesado por el amor al prójimo y por el amor a sí mismo. Entonces, Rousseau sigue siendo muy interesante de estudiarse, de educarse. Por eso le digo, es la contracara dialéctica de Condorcet. Es la visión subjetiva de todo ese proceso que Condorcet objetiva en la muchedumbre, en lo cuantitativo, en la necesidad de alfabetizar y de proveer saberes básicos a todo ese mundo heterogéneo, también para que ese mundo heterogéneo, en total identificación con la pedagogía social de la Ilustración, como ya lo he dicho y esta es la cuarta vez que lo repito, se discipline moral y cognitivamente, ¿no? Cognitivamente y actitudinalmente. Y bueno, él después ya habla, ¿no?, de las edades de esa educación libertad, cómo va a ser de los 0 a los 2 años, cómo va a ser de los 2 pero todo eso lo van a leer ustedes en el módulo y ya tienen el marco teórico de Juan Jacob Rousseau, donde como podemos ver, como estamos viendo, está el origen, no solo de todas las llamadas pedagogías idealistas, antipositivistas, críticas, no reproduccionistas, sino también está presente todo el discurso que va a abonar lo que se va a llamar el existencialismo, todo lo que se va a llamar el personalismo, lo que se va a llamar en el siglo XIX todo lo que va a ser una profunda crítica al positivismo. Pero nos estamos adelantando, ¿no? Y no correspondería hacer eso. Conclusiones. Lo leo al señor Paul, ¿cómo se llama? Paul Johnson. Ahorita se me corrió el coágulo del colesterol. Paul Johnson dice, Rousseau enfoca los principios de la pedagogía en la educación natural, las características del hombre natural, donde plantea que debe tener amor propio para luego brindárselo a su semejante. La vida, la libertad, iluminada con la razón, para proveerlo de una verdadera felicidad. El proceso natural de la educación, en donde describe los periodos por los cuales pasa el hombre, indicando la forma correcta de tratar. Además explica los principios psicológicos en el que funda su pedagogía. La educación moral, la educación natural, la educación negativa y la educación, ¿no es cierto?, esto que llamamos el vitalismo. Todo esto atravesado por la experiencia, por la vida, por la sensación, por las percepciones. Desde ese lugar es muy importante, como les decía, esa continuidad que deja Rousseau y que la recoge otro educador muy importante, ya no del siglo XVIII, aunque nace del siglo XVIII, pero su gran experiencia educativa la vuelca también en Europa, sobre todo en Suiza, en Francia, en Alemania, otro pedagogo muy importante que recoge la tradición rousseauiana, aunque no deja de tener fuertes reminiscencias también con
el pensamiento tradicional o con el pensamiento de la educación pública, que es el señor que se llama Johann Heinrich Pestalozzi, ¿no? Nacido en Suiza, lo primero que hace es escribir desde muy temprano cartas sobre la educación infantil. Él se va a enfocar sobre todo en la primera infancia, en la niñez desvalida. Pestalozzi, más allá de Rousseau, que es más abstracto y que habla de una niñez más indiferenciada, él va a poner la mirada en dónde, en las graves consecuencias que en los países europeos y en particular en el continente va dejando los rastros del capitalismo. Por ejemplo, los huérfanos, los mendigos, los pobres, los excluidos, los niños que sufren en la calle, son los Oliver Twist, de alguna manera, de ese tiempo. Y sus principios pedagógicos, dice, se concentran de nuevo, en la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del mismo, antes que implantarles conocimiento. Volvemos de nuevo a esto. Pero acá en Pestalozzi está presente, ¿no?, algo que Rousseau ya lo deja planteado y que me olvidé de decirlo y vale que uno relacione de nuevo cuando Rousseau decía, y eso me olvidé y lo rescato y lo vuelvo y lo repito, que a ese niño además había que educarlos en ambientes naturales, sustraerlo de las grandes ciudades, porque ustedes no se olviden que la primera revolución industrial va a generar un fenómeno que se llama el urbanismo moderno, la concentración de grandes, la concentración y donde se erigen grandes ciudades, ciudades puertos, ciudades industriales, ¿no?, como es el caso de Inglaterra, ¿no?, con Liverpool, Birmingham, ¿no?, Sheffield, qué sé yo, las grandes ciudades industriales ingleses y que se reproducen en Francia y que se reproducen en Alemania y obviamente en Inglaterra, generando todo este curso de miseria, todo el curso de marginalidad, todo el curso de orfandad, la presencia de un montón de lugares con niños abandonados que se van a llamar asilos o casas de niños expósitos, ¿no?, niños que son abandonados incluso al nacer y que lo van a llevar a Rousseau a esta gran contradicción propia de su vida, que es haber abandonado a sus propios hijos, porque Rousseau, como parte de la contradicción de los seres humanos que es necesario estudiar y comprender, ¿no es cierto?, va a ser, siendo el adalid de buscar y promover el desarrollo de una infancia integrada, de una infancia afectiva, de una infancia querida, de una infancia respetada. Sin embargo, él a sus 5 hijos los va a abandonar y los va a entregar a una casa de niños expósitos, y el mismo uno de los biógrafos al cual he citado, Paul Johnson, dice, y es muy probable que en ese tiempo ninguno de esos chicos haya sobrevivido porque los índices de mortalidad infantil en esos lugares, que eran lugares lóbregos, que eran las casas de niños expósitos, por lo general arrojaban un altísimo grado de mortalidad. No sobrevivían. La casa de los niños expósitos era un lugar horroroso. Al chico se lo ponía sobre una canasta que giraba sobre la pared y vos la dabas vuelta y afuera aparece una canasta vacía. Y al otro lado del semicírculo estaba la canasta con el niño. Y por lo general las casas de los niños expósitos o los conventos o los asilos estaban regenteados en ese tiempo por las comunidades, ¿no es cierto?, religiosas, en particular por las congregaciones femeninas, lo que uno habla comúnmente como las monjas, ¿no?, o aquellas personas que se dedicaban a este tipo de menester. En América fueron muy conocidas las casas de niños expósitos, en Bolivia, en Buenos Aires, y eran lúgubres lugares para la infancia. Así que bueno, eso también hay que decir. Entonces, en el marco del gran desarrollo de la primera revolución industrial, la figura de Pestalozzi es una figura que, tomando, dice, las influencias pedagógicas de Rousseau, del cual conoce muy bien las teorías, aunque no llegó a conocerlo personalmente,
¿no? Y tomando la concepción moral de Kant, ¿no?, plantea sus principios pedagógicos. Lo mismo, desarrollarse conforme a la naturaleza, un niño libre para que pueda actuar a su modo en contacto con el mundo que le rodea. La observación, las experiencias, los intereses y actividades educativas son fundamentales para la primera infancia, ¿no? Por otro lado, incluyó la educación manual y la educación física como un medio de fortaleza y resistencia moral y corporal. Piensen en la educación intelectual que, ayudada por la educación física, le permitan al niño sobrevivir en condiciones dolorosas. Bueno, son personas que vivieron, en el caso de Pestalozzi, rodeado de niños. Todas las inversiones, todo lo que él obtuvo como ayuda de distintos príncipes, distintos, ¿no es cierto?, funcionarios, tanto reales como todos aquellos que lo ayudaron, como fue la casa de Iverson que fundó en Suiza, ¿no es cierto?, o todo lo que fue el asilo de Neuf, y todos los lugares que él creó, siempre con la utilización, con el auxilio de los presupuestos públicos. Fueron casas donde se recogían a los chicos abandonados de la sociedad, a los chicos, ¿no es cierto?, que tenían carencias, abandono y situaciones estructurales terribles, incluso raciales, como el caso del niño gitano, o el caso, ¿no es cierto?, de niños que eran hijos de campesinos que los habían abandonado en la ciudad. Plantea la necesidad de que ahí hay un parentesco muy tibio con el método lancastriano, pero dice que en el proceso educativo, sobre todo en el jardín de infantes, el más grande tiene que ser el guía de los más chicos. Plantea la importancia de la enseñanza dada por la coeducación de ambos sexos. Una enseñanza como hombre piadoso, Pestalozzi, tiene que estar atravesada por la moral y la religión. Y debe jugar, y acá aparece un hecho que es fundamental, porque además él escribe un libro que se llama Cómo Gertrudis enseña a sus niños, comienza a hablar de la relación afectiva entre madre e hijo, que paulatinamente ayudan, dice, a desarrollar el proceso educativo, pero los sentimientos de bondad y amor en él. Así como en el caso de Rousseau el juego era fundamental, en el caso de Rousseau la libertad y el afianzamiento de la moral individual del niño era fundamental, acá aparece ese hecho, ese sujeto, esa condición pedagógica que es fundamental, que es la idea de la madre. Ya sabemos, no necesariamente cuando se habla de madre se habla de madre biológica, se habla de alguien que desde el lugar de la mujer desarrolla una actividad afectiva que lo contiene al niño en este tiempo de su vida. No se olviden ustedes que acá estamos en presencia de una ciencia todavía inexistente como la psicología. La psicología recién empieza a sistematizarse en la segunda mitad del siglo XX. No quiere decir que había ignorancia tampoco, pero aquello que se llama lo introspectivo no era todavía un campo explorado, desarrollado, investigado, y del cual se hayan recogido, digamos, los frutos del conocimiento más importante para volcarlo a la experiencia educativa. La educación tiene que ser social y tiene que iniciarse en la familia. La pregunta es si los niños eran abandonados. Bueno, y ahí salía la imagen de él, la figura de él, los centros donde recibía un montón de niños. En la escuela, la práctica escuela-trabajo, combinado con la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión, más actividades agrícolas, eran fundamentales. ¿Cuáles fueron los aportes de Pestalozzi? Fundamentalmente, centrar la mirada en la educación preescolar, en la educación de niños abandonados, en la educación de niños pordioseros, en la educación de niños huérfanos, en la educación de niños, ¿no es cierto?, marginados de la sociedad.
y desde ese lugar va a ser el promotor, y en su pedagogía están los orígenes de la educación preescolar a partir de los siguientes principios. Dar importancia al desarrollo del niño. Poner en práctica la organización de experiencias y actividades por medios del juego. Valorar sus actividades espontáneas. Poner énfasis en la ejercitación de actividades manuales. Considerar la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, la cual servirá de base para la escritura. Ejercitar el lenguaje, destacar los ejercicios corporales, señalar como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia y en especial con la madre. Dar importancia a la afectividad, al desarrollo social y considerar importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños carentes de recursos económicos. Estas dos figuras, Pestalozzi y Rousseau, son los antecedentes pedagógicos, no filosóficos, ni culturales, ni estéticos, ni políticos, del romanticismo educativo del siglo XIX. Entonces, por eso lo tomamos. Pero es a su vez el contradiscurso de todo el modelo de la educación tradicional, de todo lo que es el paradigma de la instrucción pública, de toda la noción de objetividad de la ilustración y todo lo que es la educación a través de esos sistemas educativos, como lo que nosotros estamos estudiando, de las grandes masas. Podríamos decir que en ellos dos alberga la idea de bucear, conocer, indagar, explorar la personalidad del niño, la dimensión subjetiva, la dimensión individual. Aparece la noción de persona frente a la masividad. Aparece la noción de un niño individualizado como persona en el marco de la cuestión social. No sé si hasta acá se va entendiendo. Y, ¿no es cierto?, avanzaríamos ya entonces, si ahora, habiendo cerrado el siglo XVIII como corresponde, con las dos grandes tendencias educativas y discursos educativos que sobreviven y se contraponen en el marco de las revoluciones burguesas, y que las dos son hijas del capitalismo, de ese capitalismo industrial que masifica al ser humano y que por un lado desde Condorcet se lo lleva o se le propone la necesidad de educarlo, disciplinarlo y transformarlo en un sujeto social útil al desarrollo productivo, también está ese otro lugar donde se descubre su identidad, su subjetividad, su condición de persona, pero por sobre todo las edades psicológicas que transita ese sujeto a medida que va desarrollándose no solo como ser humano, biológico, sino psicológico y social. Entonces, el siglo XVIII por eso es un siglo fértil, profundamente fértil, en alumbramientos educativos que marcan hoy, 300 años después, siguen marcando las dos grandes concepciones educativas que hasta hoy siguen confrontando, seguimos debatiendo y seguimos analizando. Y si ustedes quieren, Freire no es nada más que la personificación de Rousseau en el siglo XX, ¿no es cierto? Y Eduardo Wilde, para decirlo de alguna manera, el creador, el inspirador de la Ley 1420, uno de los intelectuales más brillantes del rockismo, sería la expresión de Condorcet en América Latina a fines del siglo XIX, cuando, ¿no es cierto?, la Argentina va a ser capaz de edificar su propio sistema educativo a partir de la sanción de la Ley 1420 en 1880. Pero hay algo más que ocurre. Las revoluciones industriales, las revoluciones democrático-burguesas, la construcción de los llamados estados modernos, no queda solamente en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Se empieza a extender por todo el mundo. Ya no solo son los países centrales o los países iconográficos del mundo los protagonistas de este proceso. En Europa se empiezan a irradiar y a extender todas estas ansias de democracia, estas ansias de terminar con el absolutismo monárquico,
la necesidad de crear repúblicas tripartitas, no solo se expanden por todo lo que se llama la Europa periférica, España, Italia, los Balcanes, toda la Europa oriental, Polonia, Hungría, por todo el mundo europeo llamado atrasado, que no son los países centrales de Europa, como podría decir Francia, Inglaterra, ¿no? Y lo mismo va a pasar con ese proceso, no solo en Europa, también en América, también en el norte de África, también en el Oriente, también en el Oriente Medio. En todos lados se discute la necesidad de crear república, pero también, en el caso de América, de independizarnos de aquellos imperios, como es el caso del Imperio Español, que durante 400 años, ¿no es cierto?, nos ha sometido al yugo del colonialismo. Entonces, las revoluciones burguesas en el mundo central van a crear las repúblicas que conocemos, pero también van a producir una fuerte, ¿no es cierto?, conmoción en el mundo periférico, y América va a ser el escenario a principios del siglo XIX, concretamente con la figura de Belgrano, de San Martín, de Monteagudo, de Mariano Moreno, de un proceso de lucha donde esas revoluciones burguesas a su modo se comienzan a desarrollar en América Latina. Y entonces tenemos un escenario donde aparece un nuevo pensamiento, una nueva manera de ver el mundo, una manera donde lo subjetivo se entrelaza con lo objetivo y donde predominan valores fundamentales como son los valores de la emancipación, de la lucha contra el yugo colonial, de la libertad, pero ya no solo una libertad política, sino una libertad humana, una libertad que uno diría ya no solo es la libertad propia de lo relacionado a la opresión política, sino a la libertad asociada al goce de las potencialidades de la condición humana, una libertad estética, una libertad expresiva, una libertad en lo musical, en lo literario. Y va a aparecer un movimiento que surge como respuesta y contradiscurso al llamado clasicismo ilustrado, a la clásica tradición ilustrada. Y ese romanticismo aparece en Alemania. Hombres que querían ser absolutamente libres, romper con sus ataduras, individualistas, buscaban algo que en realidad desconocían y que jamás llegarían a encontrar: la utopía, la persecución de una fantasía, de un sueño, de algo que falta, de un nombre que no se sabe qué nombre llamar, y es la importancia que los románticos atribuían al derecho a la subjetividad, al individualismo y también a la emancipación cada vez más completa, tanto de mujeres como de varones, de toda forma de opresión. Los románticos rehusaron a limitarse a una época o a un modelo a seguir. Su estilo era la libertad. En la elección de sus intereses abarcaban una amplia gama de actividades. Por eso el romanticismo fue un movimiento que adquirió distintas connotaciones en distintos campos de los saberes. Un Chopin era un romántico musical, para decirlo de algún modo. Un Goethe, ¿no es cierto?, era un romántico platónico de la literatura, para citar dos ejemplos. El romanticismo fue además desde el estudio de un gran pasado y de un movimiento que insufló renovado patriotismo en todos los campos de la vida social. Fue el torbellino que veía cómo los imperios coloniales en descomposición insuflaron a los héroes latinoamericanos de la independencia. Los románticos anhelaban la sencillez, la espontaneidad,
y en cierto sentido la inocencia de la pérdida de la infancia del hombre, la gran unidad en la cual el hombre era todavía parte integral de un organismo que lo integraba. Y los románticos hallaron todo eso en el orden político, social y religioso de una nueva era que se iniciaba con las luchas emancipatorias, y cita acá el autor, en el caso de Hispanoamérica, contra el imperio godo y el imperio lusitano. ¿Qué más dice? Acá caracteriza. ¿Cómo era ese sujeto romántico? Un sujeto romántico, dice, donde tiene la necesidad de proyectar en el entorno todo lo que vive dentro de él. Tiene una existencia que está muy lejos de ser vacía y silenciosa. Abraza la eterna dicha de una lejanía, aunque distante, no alcanzable, y de un fatalismo terrible del cual nadie puede huir a su destino. Es supersticioso y tiene un concepto de eternidad como la sombra pavorosa de todo lo que lo envuelve. ¿Cuáles son sus temas símbolos? La naturaleza como prolongación de la sensibilidad, el paisaje romántico, la noche que es la hora del amor, del ensueño y del vuelo hacia lo ideal. 2. La valoración de la historia como todo aquello que nos provee el interés por lo nacional, por el porvenir de una patria, por la sociedad en la que vive. 3. Los ideales de libertad y progreso. El romántico defiende la espontaneidad, la autenticidad, la libertad política como un medio para lograr su libertad total, la libertad suprema del yo. No concibe la libertad sin la expresión de la libertad política. 4. Amor a la patria. Aparece dentro del romántico la esencia de un destierro involuntario que es imposible vivir si no está asociado a la libertad política. 5. Voluntad de gloria. Desea ser el centro del mundo que lo rodea y esa gloria perdurar en él. Bueno, si uno mira la figura de San Martín, si uno mira la figura de Bolívar, si uno mira la figura de Mariano Moreno, ve la esencia romántica de todos estos personajes de la independencia, que muchos de ellos no vacilaron en entregar y sacrificar sus propias vidas, sacrificar su familia, sacrificar su fortuna, en aras de las grandes utopías que alrededor de la independencia se fueron tejiendo en los años de las luchas emancipatorias por toda América Latina. ¿Por qué traigo esta colación sobre el romanticismo América Latina? Porque de esa manera nosotros lo vamos a entender mejor con figuras que conocemos. Porque si yo le hablo de Herder, nosotros tenemos que irnos al romanticismo alemán. O si yo le hablo de Beethoven, tendremos que irnos dentro de lo musical también al romanticismo alemán, y creo que es muy distante. Entonces hacemos esa traslación de todo lo que es el movimiento romántico, que es la utopía y el sacrificio, la ironía al mismo tiempo y todos los conceptos que he señalado que encarnaban en un personaje. ¿Quiénes fueron los románticos más utópicos en la Revolución Francesa? Los jacobinos, el partido de la montaña, aquellos que creían que había que cambiar todo, porque si no cambiabas todo, no cambiabas nada, y que fueron capaces de decapitar a los reyes, que fueron capaces de construir el Comité de Salvación Pública, y que fueron capaces de pasar por la guillotina a más de 17.000 personas en el campo de Marte, y luego la guillotina lo alcanzaría a ellos, en aras de salvar la Revolución Francesa. El mito, el hito y la utopía de los jacobinos estaba en la revolución social, en la transformación misma de la sociedad hasta sus últimas consecuencias. Por eso también hablamos, por ejemplo, de que un jacobino, con todas las luces, ¿no?, de su condición de periodista, abogado, de su identificación con los indios explotados en las minas del Potosí, fue Mariano Moreno. Nada más que su corta vida le impidió, ¿no es cierto?, manifestar todo ese
jacobinismo tan duro y tan puro que tenía un fuerte sí, fuerte parentesco con una visión un poquito más aletargada, ¿no? Que es un romanticismo más ilustrado, ¿no es cierto?, ecléctico de Manuel Belgrano. Pero en Monteagudo y en Mariano Moreno encontramos las expresiones de romanticismo político, de romanticismo, ¿no es cierto?, emancipador, más dura, más consecuente en América Latina. De ese mismo romanticismo está imbuido José de San Martín. José de San Martín, que fue ¿no es cierto?, el que sacrificó su vida, sacrificó con su ausencia la vida de su esposa, Remedio, porque se fue en la campaña de los Andes y no pudo volver nunca, porque primero estaba la emancipación de América Latina antes que su propia familia. Y su familia, su esposa, murió de tisis, de tuberculosis, muy jovencita. Y él se crió con Remedio, su hija. Entonces, bueno, ese siglo es el siglo del romanticismo. Y ese romanticismo va a imbuir todo lo que son las pedagogías cualitativas, las pedagogías llamadas de la persona, las pedagogías subjetivas del siglo XX en concordancia con la educación tradicional. Bien, entonces, esta clase, por eso les decía, es una clase quizás densa, quizás una clase compleja, pero es necesario decirlo, porque si no lo decimos, ustedes van a ir al texto y no van a entender. Y yo lamento que seamos tan pocos los que escuchemos estas clases, porque no sé si realmente las escuchan después, porque cuando ustedes se paren frente al módulo van a entender con absoluta claridad de qué estamos hablando, van a entender los textos de Pestalozzi, van a entender los textos de Juan Jacobo Rousseau y van a entender también los textos que en el discurso contrarreformista encarna, ¿no es cierto?, uno de los heterodoxos representantes de la educación, ¿no es cierto?, contrarreformada católica, como es, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama este que no es jesuita? Bueno, que es muy parecido a no, Dios mío, estoy mal con los nombres. ¿Cómo se llama? De los Juan Bautista Lasalle. Que nosotros vamos a ver desde el discurso contrarreformista toda una acción educativa fuertemente asociada a la visión romántica propia del siglo XVIII y que se dé en el marco de la educación contrarreformada católica y que no tiene nada que ver con los jesuitas, ni tiene nada que ver con la conquista de América, ni tiene nada que ver con la pedagogía de la evangelización, y tiene un fuerte tono ilustrado vinculado más bien al planteo de un Pestalozzi, a un planteo no igual, pero bastante cercano a, ¿no es cierto?, el padre de la pedagogía moderna, que es, ¿no es cierto?, el autor de la didáctica madre. Entonces, ustedes podrán ver cómo el campo de conocimiento de los desarrollos educativos y pedagógicos es complejo, no tiene bordes definidos, sus bordes son borrosos, porque así es la sociedad. ¿No? La sociedad la sociedad no tiene límites alambrados, no tiene, digamos, campos cerrados, tiene múltiples contactos y los discursos se interpenetran entre sí y muchas veces aparecen los discursos llamados eclécticos. Porque, ¿qué es, no es cierto, un Juan Bautista de Lasalle? Una expresión de un eclecticismo donde si bien está presente todo el contrarreformismo católico, pero también está presente la piedad por los pobres, la educación de los obreros, no preocuparse tanto por el dogma, sino por abrir escuelas de formación docente, escuelas dominicales, ¿no es cierto?, refugios para adultos, donde la cuestión social atraviesa la problemática pedagógica. Entonces, todos estos matices, chicos y chicas, a nosotros nos permiten comprender primero la complejidad de las ciencias sociales. Si hay ciencias complejas que tienen una multiplicidad de lugares, visiones y concepciones para comprenderla, ¿no? Al mismo tiempo esa
complejidad está dada por su interdisciplinaridad. En las ciencias sociales se atraviesan todos los aspectos, históricos, políticos, sociales, culturales, estéticos. Y la educación no es nada más que tributaria de esa ciencia o de las ciencias sociales, y está enmarcada por una relación que es la relación pedagógica, pero en realidad es un hecho social. Y como tal debemos estudiarlo, porque si no, estudiamos cosas que no le hacemos honor ni a la universidad, ni honramos, ¿no es cierto?, la excelencia académica que tiene que tener la universidad, si estudiamos las cosas de manera simplista. ¿Implica un esfuerzo? Claro que sí. ¿Implica salir de la vaina que les dejó el secundario? Claro que sí. ¿Implica, ¿no es cierto?, un esfuerzo de comprensión más que de memorización? Claro que sí. Pero yo lamento que escuchemos o escuchen tan poco las clases, porque realmente no sé si después se ponen en la tarea de escucharla asincrónicamente. Y lamento que no tengamos la presencialidad que teníamos otros años, porque yo me acuerdo con mucha satisfacción cómo los anfiteatros estaban llenos de chicos interesados en las clases y todo eso. Pero ya van a volver esos tiempos. Como decía Charly García, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Bueno, son las 13:10. Abrimos un cuadro de diálogo y para ir cerrando este tema decía, ya estamos en el siglo XIX. Estamos en la transformación de las revoluciones burguesas en procesos de independencia, ¿no?, de lucha antimonárquica, de emancipación, y el escenario ya no es solo Europa, ya es el mundo. Y si hay un ejemplo más válido que nunca, ese mundo es América Latina. Y nuestros próceres ancestrales, fundamentales, ¿no es cierto?, los fundadores de la nacionalidad y de la patria. El caso concreto, San Martín, Bolívar, Belgrano, Monteagudo, Artigas, ¿no?, y todos aquellos que no solo lucharon por la independencia, sino por una patria grande, por una patria constituida como una sola nacionalidad, que lamentablemente ese proyecto se frustró y, como dice Alberti, en vez de ser los Estados Unidos de Sudamérica, fuimos los estados separados y balcanizados de Sudamérica. Si la independencia para los norteamericanos significó su unidad política, para nosotros la independencia significó la balcanización. Por eso somos débiles, ¿no? Por eso somos 20 republiquetas, como decía Alberti, ¿no?, raquíticas, con economía monoproductora, sin desarrollo autónomo. Lo decía Alberti en su libro, escrito y publicado en 1851-52, que se llamó Bases y Puntos de Partida para la Organización Política y Constitucional de la República Argentina. No lo dice hoy, lo dice hace 170 años. Así que bueno, pero ese escenario latinoamericano a nosotros nos permite hacer una extrapolación con lo que pasa en Europa para comprender mejor a través del ejemplo cercano cómo son estos procesos. Bien, dejamos abierto entonces la pregunta, la participación, lo que quieran agregar, quieren decir algo, tienen alguna pregunta que no haya quedado clara. No veo nada en el chat, todo está. Buenos días, profesor. Quisiera hacer una consulta sobre el trabajo práctico que hay que presentar hoy. Sí. En uno de los puntos, creo que es el punto número 5, dice que elijamos uno de los pasajes de Rousseau y que hagamos un comentario del por qué elegimos. Ese comentario puede ser llevado a nuestra contemporaneidad o tiene que ser sí o sí implementado a la contemporaneidad de ese momento. A ver, déjeme que lo vea al módulo. Usted se está refiriendo a las consignas, ¿verdad? Sí, profesor. A ver, ¿de la clase 3 o de la clase 4? De las consignas. La última. Es el Describa las último rutas trabajo práctico. esenciales del. Pero ahí dice
la última de la clase 3, de la clase 1, dice, describa las notas esenciales del método lancasteriano de la educación y qué tipo de sujeto de la educación formaba. No sé si estamos hablando del mismo. No, no es ese. Y entonces, ¿cuál es? Es el anterior, entonces. Ya le paso bien la O es consigna. la otra, o es la clase 4. A ver, veamos la clase 4. Acuérdense que cada módulo tiene 2 clases. Claro. A ver. Me llama la atención la pregunta. A ver. Ya me he intrigado ya. Es módulo 1, estadio 5, y debe ser. Ah, no, bueno, claro. A ver, estamos. Claro, estadio 5, clase 1 y 2. La segunda clase, la clase 4, dice. Perdón, es estadio 4. Ah, Sí, no, bueno, es claro, si no me módulo 1, estadio iba a 4. volver loco, claro. Entonces, estamos en el estadio anterior, ¿no? Claro. Entonces, estadio 4. ¿Es el módulo 2? Ilustración, capitalismo, instrucción pública. Es el estadio de la ilustración Sí, o sea que es el anterior a de la este, clase ¿no? 2. ¿Por qué yo no lo veo? Módulo 1, módulo 1. ¿Dónde está el módulo 2? Eso no sé. ¿Usted lo tiene ahí? Léala la pregunta. Ya le leo. Dice, ¿qué aspectos o pasajes de Emilio o Emil Sí. llamaron su atención? Argumente los motivos de su elección. Claro, usted tiene que leer, hay una síntesis de la obra Emilio, ¿no es cierto? Que está obviamente resumida porque el libro es mucho más largo. Y usted de todos los capítulos que tiene, si elige alguno o alguna de alguno de los pasajes o alguno de las edades que él marca para su educación, si hay alguna cosa que le interese señalar como que escoja usted, usted tiene que decir por qué. Bueno, ¿por qué? Digamos, pongamos un ejemplo. La educación de 0 a 2 años. ¿No es cierto? Que yo elijo como tema que me interesa, en el caso de Emilio, o la educación, ¿no es cierto?, llamada maternal de los 2 a los 12 años, o el papel de la madre, o la educación del joven, o cómo Emilio cuando se conoce, tiene 24 años, recién puede conocer a la mujer, porque hay toda una crítica ahí de las mujeres de ese tiempo, ¿no es cierto? Porque la mujer en Emilio recién aparece cuando Emilio está educado. Y hay toda una crítica del movimiento, no de este tiempo, desde esa época incluso, ¿no? Que decían, bueno, en Rousseau la mujer no existe. Aunque no es así, porque él tiene una novela muy linda, ¿no es cierto?, que se llama La Nueva Eloísa, que es una novela intimista y que habla de toda la psicología de la mujer. No aparece en la evolución educativa de Emilio. Pero eso también tiene una razón. Rousseau sostenía que para que un hombre conozca a una mujer tiene que estar educado para tratarla bien, porque si no, corría el riesgo de tratarla mal. No, más allá de que pueda ser paternalista la visión. Entonces, usted puede escoger cualquiera de esos pasajes de el Rousseau
comprimido, ¿no es cierto?, del Emilio comprimido, pero tiene que argumentar por qué. Bueno, yo elijo tal pasaje por tales, tales, tales y cuáles razones. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Perfecto. A mí No me elijo, interesa no más el lo último elijo porque, pasaje. claro, no elijo porque se me da la gana, sino porque tengo varios argumentos. Bueno, yo le cuento, uno de los más debatidos, por lo menos desde la problemática de género, es esta cosa de, ¿no es cierto?, el Emilio recién está en condiciones de conocer una mujer y que la mujer se integre a su vida cuando él tiene 24 años. Bueno, yo en esa época no lo veo tan mal. No veo tan mal que una persona educada, tal como la entiende Rousseau la educación, pueda establecer una relación formal con una chica. No quiere decir que no lo haga antes. Él lo propone. Bueno, todo eso se debate y se discute, pero yo le pongo un ejemplo como para que usted, digamos, a modo de ejemplo, para que usted vea qué significa. Usted puede elegir la primera infancia, porque el Emilio se divide, usted va a ver, en las edades, en los tiempos. Empieza con la educación de 0 a 2 años, la educación de 2 a 12 años, la educación de la adolescencia y la educación de la juventud. Cualquier pasaje de eso que a usted le parezca interesante, usted tiene que seleccionarlo y decir, bueno, por tal cosa me interesa eso. A eso se refiere. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos como pregunta? Pero ya estamos en el siglo XIX, que era lo que me interesaba. Hemos puesto un pie en el siglo XIX. Y en el taller de la semana que viene, en todo caso, esta clase tiene que servirles a ustedes para reflexionar sobre el módulo este nuevo, que como les decía, tiene como dos, ¿no? Tiene como dos enganches. Uno es la presencia de un nuevo discurso, pero cómo ese nuevo discurso no solo representa el siglo XVIII, sino que sirve de fundamento para todo el romanticismo pedagógico del siglo XIX y para lo que van a ser las pedagogías cualitativas posterior al siglo XIX y ya cercanas al siglo XX, originadas en el siglo XX, como por ejemplo las pedagogías activas y las pedagogías de la escuela nueva, del movimiento de la escuela. Así que bueno, todo se relaciona. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Qué raro que yo no lo tenga eso. Yo me preocupaba ver dónde está. No lo puedo encontrar. Daniel, es que está en el Sí, mismo documento, me parece que en la página 15, sí. es el mismo documento que tiene el nombre del módulo, me parece que por eso quizás no sé, Ah, bien. puede ser que ahí Pues, esté, sí, sí, puede ser. Puede ser. sí, ese debe ser. No, no, pero yo lo quería buscar al módulo en sí. Ah, bien, bien, bien. Y no lo puedo encontrar acá. Tengo el módulo 1 y no lo Ujú. veo el módulo 2. De todos modos, lo debo tener archivado en alguna parte de la máquina que yo no conozco. ¿Viste? Vale. Así pasa. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, chicos? Ya estamos cercanos a la 1:30. ¿Algún comentario? ¿Algún cigarrillo? Bueno, no sé, yo tenía, bueno, justamente lo que estaba, eh, lo que, bueno, surgió como última reflexión era parte también de poder pensar, ¿no?, en lo que ha expuesto Daniel, sobre la pedagogía rusoniana, ¿no? No dejar de vislumbrar, digamos, esa dialéctica que bien manifiestas con respecto a un discurso desde lo político y desde lo pedagógico que se manifiesta, ¿no?, en su, bueno, en sus escritos, en su producción, como bien mencionas, pero que también manifiesta esa complejidad de su pensamiento y de su propuesta, y siendo fiel a un hombre de su tiempo, como bien dices, ¿no?
Me parece que estas producciones que de algún modo construyen lo que va a ser ese proyecto, ¿no? O por lo menos sustentar ese proyecto político, ¿no? De ciudadanía, está sustentado, por supuesto, en la obra del Emilio, en cómo esa formación es necesaria para ese proyecto de ciudadanía en él, ¿no? En el hombre, en esta característica de ese sujeto, de ese momento, ¿no? Y cómo subsumido a él puede ser un análisis, ¿no? Una Sofía que aparece también con una educación muy, digamos, una educación femenina muy en relación, ¿no? A los cuidados que tienen que ver con esa familia, ¿no? Que se va construyendo, Sí, esa familia moderna, totalmente. ¿no? Esa familia, ¿no? Desde una religión que va también construyendo ese modelo de autoridad, ¿no? De esa formación, de esa familia mononuclear, que me parece que ahí también aparece Sofía subsumida a esto, ¿no? A una educación donde también, ¿no? Se construye quizá un poco asociado a ser una gran amante quizás de la música, del canto y demás, de una cultura general, pero que solamente esté, digamos, prácticamente regulada hacia, ¿no? El sostén, ¿no? De lo familiar. Entonces, sí me parece en esta lógica pensar cómo es parte también de ese tiempo, digamos, desde esta perspectiva que vos mencionas, uno mira desde el género, ¿no? Que tiene que ver con esa relación, ¿no? Esa relación obviamente, de poder, la relación ¿no? Que se va sustentando y que es parte de ese momento. No nos olvidemos que también el feminismo surge, ¿no? En el momento de la Ilustración, pero que termina que también, obviamente, siendo como parte de ese contradiscurso, ¿no? Todo, totalmente, pero además nosotros el tiempo no nos permite decir, ¿no es cierto?, que Rousseau fue uno de los grandes intelectuales del siglo XVIII. Si nosotros repasamos su obra, vamos a ver que su obra no solo es pedagógica, en realidad él es un hombre político, ¿no? Y eso se lo ve claramente en los discursos, en toda su obra literaria, que es extensa. 1750, discurso sobre las ciencias y las artes. 1756, discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. 1761, Julia o la nueva Eloísa. Este discurso, por ejemplo, él la escribe, se llama novela intimista. Él escribe esa novela como si fuese mujer, como si fuese Julia, desde una especie de psicología femenina de ese tiempo. Y luego está el contrato social, su gran obra política, ¿no? Que es el fundamento de lo que hoy conocemos nosotros como la democracia representativa o democracia indirecta, porque el contrato social es producto de la declaración, de la letra del texto constitucional que le encarga, ¿no es cierto?, el reino de Cerdeña, para que él haga una constitución nueva, una constitución republicana, y ahí aparece la noción de contrato social, donde él dice todo es producto de un contrato. Y además dice hasta el matrimonio, que es un contrato, lo cual es cierto. Y si no, fíjense, ¿no?, a Mauro Icardi y a la Wanda Nara, como cuando rompen sus contratos y él se pone a chillonear con otra, el contrato se va al carajo, ¿no? Y bueno, y ese contrato son contratos que hay que respetar, y a diferencia del creacionismo, él dice el origen de los seres humanos está en una relación contractual y se opone a toda la concepción creacionista. Si después vemos a Darwin y a todo lo demás, veo como el contractualismo es uno de los fundamentos del pensamiento de la Ilustración. O fíjense, 1762, Emilio, la educación. 1765, cartas escritas desde la montaña. 1767, diccionario de música. 1772, consideración sobre el gobierno de Polonia. 1777, esto que dije, meditaciones de un paseante solitario. Y antes ya le falta poquito para morir, confesiones. Él habla, ¿no es cierto?, de todo lo que ha vivido. Y ya cuando ha muerto, una obra póstuma que se edita después, en 1802, La Botánica. O sea, es realmente un intelectual orgánico de la Ilustración. Y
incursiona por todos los campos del conocimiento. Así que sí, es un tipo muy valioso. Yo creo que hay que seguirlo estudiando a Rousseau, porque además es la piedra angular, como les decía, de todo lo que son las pedagogías llamadas cualitativas, ¿no? Acá aparece toda la idea de la noción de subjetividad, toda la idea de la noción de infancia, acá aparece toda la idea de la personalidad del niño. Y esto que yo no lo dije, y es la cuestión de las escuelas. Él dice, las escuelas tienen que estar fuera de la ciudad. Las escuelas tienen que estar en el campo, en la campiña, lejos, dice, de ese urbanismo que lo pervierte al niño, de ese urbanismo que lo transforma al niño en una herramienta más, ¿no es cierto?, de todo lo que le pasa, por ejemplo, a Oliver Twist, caer en manos de adultos inescrupulosos, llevarlo a los niños a la delincuencia, obligarlos a robar, a envilecerse, a prostituirse y todo lo demás, y él va a ser el que va a proponer que las escuelas se creen en lugares alejados de los grandes centros urbanos de ese tiempo. O sea que su concepción educativa la va a recoger, por ejemplo, el movimiento de la escuela nueva, cuando se empiecen a crear las escuelas lejanas a las ciudades, como por ejemplo la escuela Krasnoya Poliana, que crea Tolstoy, en la estepa rusa, o la escuela de la Roca, o la escuela de Desmoulins, que son todas las escuelas que se van creando, ¿no es cierto?, allá a principios del siglo XIX, que no son las escuelas, precisamente las llamadas escuelas urbanas, ¿no? Esto lo plantea muy bien también Rousseau, y que tiene relación con la educación natural. Bueno. Al respecto, Daniel, y es para lo que decís, Rousseau va a considerar que el niño nace naturalmente bueno, en esencia es naturalmente bueno, y es la sociedad la que lo envicia. Y es por Así eso es. que de alguna manera trata de ese cuidado de manera especial a la niñez y empieza a pensar en esas necesidades que tienen. Entonces, bueno, eso por un lado. Y la otra cuestión de que él justamente piensa en la educación del niño de manera particular y personal. Ya no es ese niño sin nombre, ese número, sino que hay una educación personalizada, ¿no? Desde la necesidad particular de cada ser. Y Así es. en contraposición a esa educación de masa, a esa educación que simplemente quiere adoctrinar, es realmente un hombre fuera de tiempo, me parece. O sea, Totalmente, de proyección, de total sí, proyección hacia la sí, actualidad, tal ¿no? cual. Hacia este mundo tan descarnado que vivimos, en la guerra civil entre pobres, de pobreza, de marginalidad, que cada vez es este mundo donde vivimos. Ahora, también tengamos cuidado, ¿no es cierto?, en buscar la síntesis entre ambas cosas. No es una u otra, porque si caemos también en esa dicotomía, vamos a caer en esa película que se conoce como La educación prohibida, que me pareció nefasta, ¿no es cierto?, donde todo lo que hacía la escuela era malo y todo esto que tenía un espíritu muy rusoniano era bueno. Ni una cosa ni otra, hay que buscar esto que decía, frente a la antítesis de la educación llamada escolarizada y frente a la tesis de la educación escolarizada y a la antítesis de la educación fundada en la personalidad del niño, construir la síntesis adecuada como elemento de superación, porque ambas cosas son necesarias. Porque también la educación tradicional aportó grandes cosas como fue la alfabetización masiva, la incorporación masiva a esto que se llamó la educación del ciudadano, ¿no? La incorporación masiva al mundo del trabajo, al mundo de la producción, teniendo en cuenta siempre los derechos, obviamente, de los individuos y todo lo demás, ¿no? Porque si no caemos en una especie de River o Boca, o sos una cosa o sos otra, yo creo que el mundo así contrastado no sirve, ¿no? Y más cuando juega Julián Álvarez de 9, entonces, bueno, tiemblan todo. No, bueno, lo digo entre paréntesis, por mi corazoncito millonario, pero más allá de eso. Bueno, creo que estamos ya sobre las 13:34 y si hay alguna cosa que queramos seguir conversando, lo podemos hacer en la reunión y en el encuentro del martes. Así que bueno. ¿Dónde anda Emanuel? ¿Ha detenido la grabación Emanuel o no?